Vamos a hablar entonces del Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? Dirán en las últimas filas. Es un hombre. Estamos en el mundo del Islam y el Mahdi en el mundo del Islam es un hombre al que Dios guía en sus acciones. No se encuentra, sin embargo, rastro del Mahdi en el Corán. Esto proviene de la tradición islámica del Hadís, que es la que forjó este personaje, así como están los textos rabínicos de los midrash, los textos midráshicos, en las literaturas hebreas. El conjunto de los hadís completa el Corán y trata de los actos y de la palabra del profeta tal como algunos compañeros la relataron, etc. Literalmente, hadís o hadís significa relato o noticia. Y puede leerse allí lo siguiente, leo. El Mahdi formará parte de los míos, su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad. Con un antiquito. Claro, frente ancha y nariz aquilina. Si usted no tiene eso, váyase. El Mahdi era, por otra parte, considerado descendiente directo de Mahoma. Su llegada parece que está vinculada al fin de los tiempos. Y los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría, que son todas, ¿no?, debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Y esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Esta visión no es compartida por todos los musulmanes, Araca, Para la corriente chiita, el Mahdi es una persona definida, cuya personalidad ya se conoce. Se lo llama por su nombre incluso, que es Mohammed al-Mahdi, y nació en el año 255 de la Égida. Y desapareció a la edad de 4 años, justamente cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, corredor de carreras, por otra parte, y desde entonces no se lo puede localizar, porque no ha muerto. Claro. Simplemente se encuentra escondido. Eso entre los chiitas que esperan su regreso. Se presentará, según parece, al final de los tiempos para que reine la justicia. Incluso muchos vieron, hace algunos años, en el Ayatollah Khomeini al Mahdi oculto. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Entonces, tal como sucedió con los cristianos con sus mesías, se presentaron muchos. Apareció uno en Kurdistán, uno en Egipto, del que hemos hablado otro día, y del que yo sospechaba, y otro no hace tanto, en el siglo XIX. Y vamos a contar hoy lo que sucedió con este. Según algunos historiadores, estamos hablando del siglo XIX, atención, o sea que es aquí nomás. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, porque en realidad ningún aspirante a esta jerarquía alcanzó jamás semejante poder. Se trata de Mohammad Ahmed Abdallah. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Desde su nacimiento pareció predestinado. No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdallah, como así se llamaba el padre del profeta. La tradición islámica afirma que el Mahdi llevará el nombre del profeta y que el padre se llamará como el padre del profeta. De todos modos, no es un dato tan relevante, porque en los países musulmanes son cientos de miles los que se llaman Mohammed y que a su vez tienen un padre llamado Abdallah. De la infancia de Mohammed solo se puede decir que era muy estudioso, que se remanchaba el Corán de memoria, etc. Su padre, Abdallah, murió cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, Abdallah, Claro. No cuando tenía 14 años, Mohammed. Parece que Mohammed quedó a cargo de sus 2 hermanos, que lo mandaron a estudiar a Jartum. Es decir, entonces no, eran los 2 hermanos los que estaban a cargo de él. Quedó a cargo, sí, Claro, está bien. En el sentido de estar los 2 hermanos encargados de él. Sí, señor. Lo mandaron a estudiar a Jartum, que como bien sabemos es la capital de Sudán. Los 2 hermanos lo cuidaban y a los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo.
y allí vivió durante 15 años la existencia solitaria de un místico y de un santo. Después empezó a recibir gente, a su alrededor se formó un séquito de admiradores de su saber, de sus renuncias, etc. Y algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohamed y los 15 de meditación que el profeta pasó, ¿no? También. Mahoma había esperado a los 40 para difundir su misión profética, y Mohamed Abdallah esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi redondamente, el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes el culto a Mohamed Abdallah había molestado un poco a las autoridades. Cuando dijo ser el Mahdi, un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero ese contingente terminó destrozado por un ejército de derviches giradores. En la isla de Aba sucedían cosas extrañas, ¿no? Mohamed estaba constantemente rodeado por una tropa de derviches que giraban sin cesar sobre sí mismos y también alrededor de Mohamed. Esas personas mataban a quien se acercaba a este hombre. Los derviches giradores solo cesaban en sus vueltas para dormir. Está bien. Y a veces, hay que decir, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial, dirigido por el gobernador alemán Ziegler, fue aplastado por 50.000 adeptos. El Mahdi volvió al Sudán con la intención de gobernar allí y echar a los ingleses. Sudán oficialmente dependía de la administración egipcia, pero eran los ingleses los verdaderos dueños. Algunos de ustedes quizás recuerden que se llamaba Sudán anglo-egipcio. Sí. Ese era el nombre oficial de este país, que queda debajo del Egipto, al sur de Egipto. Son esos mapas que dicen también África Ecuatorial francesa, que ya nadie recuerda, ¿no? Exactamente, muy bien. Ahí fue donde quiso gobernar el Mahdi. En la lucha contra ese gobierno semicolonial había, por un lado un componente libertario, pero también un componente religioso, ya que estaba guiando al ejército rebelde nada menos que un tipo señalado por el profeta. Allá por 1883, las autoridades inglesas no querían todavía intervenir, les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Había un líder egipto llamado Tewkif, a quien encargaron que organizara una expedición contra esta gente, y fue un fracaso total. El ejército fue aniquilado y entonces los ingleses sí empezaron a preocuparse. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo y después se instaló directamente en Jartum, ¿no? Y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi, prohibido seguir al Mahdi. Chao. Automáticamente Gordon fue declarado Dajjal, que es la contrafigura del Mahdi en la tradición. Sería un mesías impostor que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto. Ese era el Dajjal. El anticristo, parece. Es una especie de anticristo encarnado por el general Gordon. La mayoría de los pobladores se unieron a Mohamed Abdallah, atacaron a Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que además se adueñó de la ciudad, ¿no? Mohamed Abdallah llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquellas monedas estaba su rostro, acompañado por la siguiente frase: el más poderoso. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían dudas sobre su carácter mesiánico. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a inclinarse ante su poder. La reina Victoria no le contestó. Claro. En el cristianismo, cada vez que aparecía un supuesto Mesías, lo instaban a que hiciera milagros para certificar su poder. En este caso no se conminó a Mohamed a que los hiciera, porque en el Islam mismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo, y un milagro es más bien algo pernicioso, como un intento de corregir la obra divina, ¿no?
Por ese motivo, la figura del milagrero siempre fue considerada herética y no pocos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. Bueno, en medio de semejante movimiento, Mohamed, en el ápice de su poder, se agarró una peste cualunque en 1885 y se murió. No. Chao, se murió redondamente. Claro, imagínense, los discípulos quedaron un poco desconcertados. Se produjo una desbandada, una cosa, y el ejército inglés aprovechó. Y 27.000 adeptos del Mahdi murieron en la lucha. El cuerpo de Mohamed Abdallah fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. Esta es la historia que quería contar. Hay una película incluso, que si yo no me equivoco se llama Jartum. Sí. Que yo la he visto más de una vez, pero no consigo recordarme ahora quién era el célebre actor inglés que encarnaba al general Gordon, que es el... y tampoco me acuerdo quién era el que encarnaba al Mahdi, pero me parece que es de tantas películas que yo he visto sobre la zona, sí que enseguida pienso en Peter O'Toole. Y en Omar Sharif del otro lado, ¿no? Puede ser que sea Omar Sharif, pero por alguna razón pienso en Sir Laurence Olivier. Claro. Pero no estoy seguro. Algunos de los oyentes, Jartum creo que se llama la película, seguramente podrán contestarme en un ratito. Y sin embargo, O'Toole ha sido el de Lorenz de Arabia, claro, y no tiene pinta del Mahdi. Pero Omar Sharif bien podría tener... no, porque me estoy tratando de acordar quién hacía del Mahdi, que era un papel secundario, menor. Claro. El drama era el del general Gordon, que venía y trataba de imponer una cosa que nadie aceptaba. Que por otra parte debe ser falsa. Sí, claro. Sí, trataba de decir, bueno, todos tenemos derecho, etc. Una película británica, vamos. Sí, claro, bueno, desde luego. No fue una película chiquita. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio? Ya que lo acaba de nombrar a Peter O'Toole, creo que es bueno recordar al autor de Los 7 Pilares de la Sabiduría, el teniente T. Lawrence, que de algún modo fue el primero en desmentir que eso que estaba pasando en el mundo árabe era una revuelta juvenil. Y en general, detrás de Lawrence, a todas aquellas personas que han comprendido a lo largo de esta prolongada historia de enfrentamientos entre el Islam y Occidente, que el Islam, a diferencia de lo que pensaban Sarmiento y tantas otras personas malintencionadas, en modo alguno se opone a la democracia ni a ninguna otra cosa, salvo en las interpretaciones más calenturientas de los enemigos del Islam. Me parece que un buen dedicando también es el amigo Hammurabi Nufuri, un arquitecto, un muchacho argentino, arquitecto y que ahora preside la maestría en diversidad cultural ahí en la 3 de febrero, que se ha pasado la vida explicando, para no empezar con el error de siempre, que la arabidad es una condición dada por la lengua, solamente por la lengua. Aquel que habla árabe es un árabe, que el Islam es otra cosa, que el Corán no recomienda ninguna de las cosas que dice el Departamento de Estado y que sería bueno ser un poco menos discriminadores, ahí no tanto por la ideología como por la ignorancia, que es lo que solemos hacer en Occidente. Pero en la lucha contra el Islam, la ignorancia ha estado siempre al mando. Al mando, absolutamente. Desde las cruzadas en adelante. De hecho, la brutalidad de las cruzadas por parte de los que los musulmanes llamaban francos, es decir, los caballeros de Occidente, no han sido narradas todavía, pero una de estas noches bien podemos hacerlo. ¿Cómo no? Creo que se merecen algo también los derviches giradores, que son esos muchachos que reproducen una de las destrezas del esgrima con el alfanje, que consiste en revolear esa hoja y que las cabezas que hay alrededor suyo vuelen una para cada lado. Y finalmente a todas aquellas personas que han ido entendiendo, a pesar de algunos canales de televisión y de muchísimos libros de historia, que el odio entre el Islam y Occidente no es otra fantasía, no es otra cosa que una fantasía más de los imperios occidentales, un sucio berretín. Berretín es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión del guitarrista oficial de este programa, Juanjo Domínguez.